Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla. Hoy nos vamos a encontrar con Romy Correa. Y hola Marita, primera en sumarte. Y vamos a estar hablando sobre un curso que Romy nos propone, especialmente para este mes, pero la idea es que lo podamos disfrutar durante mucho tiempo. Nos va a estar contando de qué se trata. Y para quien no la conozca, voy a empezar charlando un poquito acerca de su labor y de contarles quién es Romy, cuál es su tarea y un poquito acerca de su historia. Y, y seguramente en breve ya la tenemos con nosotros y seguirá sumando a este vivo para empezar a charlar sobre este curso, sobre la introducción a la meditación. Me parece tan valioso como recurso. Así que todo el mundo bienvenido a sumarse a esta charla. Ahí veo un montón de gente querida. Acá tengo la solicitud de Romy. Ahí se está conectando. Hola Romy, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Feliz, deseamos todo. Sí, qué lindo. ¿Qué tal escuchás? ¿Todo bien? Bien, ¿me veo oscura? ¿Vos me ves oscura? Puede Un ser que esté por la luz. poquito. Podrías prenderte si tenés cerca alguna lucecita, porque sobre todo en un rato también se va a ir oscureciendo más. A ver, ahí, Algo de arriba, que te dé de arriba, espera, ahí sí. o de frente. Sí, ahí. Buenas a todos que están por ahí sumándose. Todos estos preparativos que siempre van surgiendo. Todo el tiempo nos estamos como acomodando a la tecnología y a las transmisiones, que ya pasaron a ser parte de un poco de nuestra tarea, pero bueno, yo no termino de acostumbrarme, quiero que sepan. Pero igual agradezco, la verdad, que poder tener esos recursos porque fue una manera de este año poder mantenernos en contacto, trabajando y a la vez poder ofrecer lo que sabemos de la forma en que podíamos. Así que, bueno, siempre se agradece el poder continuar con la tarea. Ahí mejoró, Ro. ¿Me pegó un poco? Igual. Sí, igual tranqui, por ahí cuando baje la luz del día a lo mejor se ve más la luz esa que vos pusiste. Sí, voy a sacar. Bueno, ahí más o menos. Bueno, qué lindo otra vez encontrarnos. Voy Sí, igualmente. a, voy a introducirte en la charla contando un poquito por si bien hay un montón de gente conocida y amigos y amigas ahí ya, alumnas, que están acompañándonos, así también aquel que no te conoce puede saber cuál es tu tarea y un poco de tu historia. Entonces, quiero contarles que Romy está formado como profesora de expresión corporal y hace años que investiga el campo de las pedagogías alternativas, un poco lo que tiene que ver con la educación no tan formal, las vanguardias educativas en el campo de las neurociencias y educación emocional. Y además, lo que ha hecho es como unir y establecer un poco los puntos de contacto de unión de estas vanguardias educativas con cómo se cruzan con el budismo en particular. Y así que es una estudiante, Romy, de yoga, de meditación,
también es una excelente, excelente masajista de la técnica de masaje Thai, doy fe. También exploró y trabaja desde el Qigong, desde el método Pilates, entre otras disciplinas, así que bueno, muy multifacética y todos esos saberes la han nutrido y en muchos aspectos. Y actualmente tiene un espacio muy hermoso en la zona de Martínez que se llama Zucca y además es docente de danza y expresión corporal en instituciones educativas y además con mucha gratitud y mucho placer es parte del equipo de La Higuera. Así que bienvenida Romy a esta charla. Y hoy especialmente vamos a estar conversando acerca de un curso que Romy estructuró, diseñó y creó, que me parece sumamente valioso y con muchas herramientas para todo el mundo al alcance de cualquiera que quiera introducirse en la práctica meditativa. Y, y puntualmente hace también una unión entre una práctica de meditación con el movimiento. Así que muy interesante. Vamos a conversar y a sumergirnos entonces en esta temática. Bueno, Romy, todo tuyo. Contame para comenzar cómo surge este curso. Bueno, ahí vamos. Sigo un poco buscando luz. Sí. No sé si es como todo gris. A ver, sigo buscando la luz como todo. Esta es la luz literal. Sí, no te preocupes, se ve bien. Bueno, un poco el curso surgió entre esas cosas tan pendientes que en general tenemos, ¿no? Tipo, cuando somos inquietos, proyectos y cosas de materializar algo que tenía mucho deseo hace tiempo. Y bueno, con toda esta pandemia y todo lo que nos pasó, eh, se fue dando de esta posibilidad de estructurarlo de manera virtual, porque, bueno, por lo que todos ya sabemos, pero es algo que pretendía hacer una síntesis de lo que trabajo en mis clases y con los pacientes, de herramientas que creo que son importantes a la hora de, por lo menos por el impacto que yo veo cuando las voy trabajando en ello, y entonces, bueno, sistematizar de alguna manera un poco esa labor en algo como que sea de fácil acceso. Yo lo pienso siempre como un primer escalón para quienes por ahí no han accedido o tienen como una idea como de algo muy complejo sobre la meditación y que pueda ser algo práctico, simple y fácil de observar en la vida cotidiana. Que no quiere decir eh, fácil de hacer, sino simple de comprender y después, obviamente, como cualquier cosa que uno necesita compromiso y, y disciplina, pero desde un lugar palpable en la vida cotidiana y no como algo tan alejado a veces que en la meditación a veces, creo yo, a veces hay una confusión de que se ve como algo alejado o Ujú. místico o que es solo para algunos elegidos. Eh, entonces, como la primera entrada de pacientes o alumnos es desde lo físico, en el caso mío, cuando se acercan por algún malestar físico, y mi entendimiento es que eso físico se puede ir aliviando, pero que es importante entrar en la dimensión de lo mental, eh, y he visto cuando van logrando hacer ese trabajo lo rápido y los buenos resultados que eso da. Entonces, bueno, me parecía como lindo poder estructurar eso, sea o no que uno tenga un interés en cualquier disciplina, digamos, como algo aplicable a cualquier situación de la vida cotidiana. Tal cual. Y vos le pusiste como título Introducción a la meditación secular. Contanos de qué se trata y a qué referís cuando hablas de secular puntualmente. Bien. Desde mi perspectiva, ¿no? Por supuesto, como todos, cada uno puede nombrar todas las cosas de manera diferente, pero bueno, mi entendimiento de lo secular
eh, pone foco la meditación podemos pensarla también como una práctica religiosa, de hecho viene de esa raíz y, y bueno, a mí me conmovió mucho un libro de Dalai Lama, que trabajamos con Juan Manuel Kincunegui, que nos saluda desde aquí, que conocí gracias a vos, que me dijiste, venite al curso de Liguera ya hace muchos años. Y con él trabajamos un libro que para mí es muy hermoso, se los recomiendo a todos, que un poco lo cito también en el curso, que se llama Ética para un nuevo milenio, de Dalai Lama. Y en este libro Dalai Lama lo que propone es pensar la meditación como una práctica espiritual, y él llama espiritual a algo que tiene que ver con cultivar un buen corazón y cualidades mentales que nos ayuden a vivir una vida ética, pacífica, eh, pero no ética desde lo moral, ¿no? Sino desde valores que nos hagan vivir mejor, tener una mejor convivencia con los demás y por lo tanto con uno mismo también. Y entonces explica como para mí muy claro esta diferencia de lo religioso, que muchas veces trae la meditación tradicional y que es súper valiosa, pero que mucha gente queda fuera porque a veces, porque le resulta raro, o porque tiene otra religión, o por lo que sea. De hecho, yo era de ese público, y como en mi experiencia propia fue como muy importante. Yo entré por el lado tradicional, pero me costaba mucho, porque no captaba, no podía, me sentía como forzada a toda la parte ritual que tiene lo tradicional, como extrapolación cultural que yo lo intentaba, pero me resultaba como artificioso. Después lo pude naturalizar, pero bueno, ¿Lo entendí, sentías como ajeno a tu identidad, a tu manera de comprender? claro. Eh, el, Había como una distancia entre ese mundo simbólico y tu entendimiento hasta ese momento. Claro, y eso entonces me alejaba Claro. y yo hacía fuerza, pero no, como que no Es tengo cuestión de esfuerzo. fuerza. Y Claro, cuando es claro. auténtico, hay un punto, bueno, por lo menos desde mi mirada, no tiene mucho, o sea, Claro. mucho Claro, dura lo atractivo. que dura la intención o el esfuerzo, pero muy difícil de sostener en el tiempo. Y hasta dónde, ¿no? Tiene sentido también como forzar algo tanto. Entonces, ahí fue como, tenía por otro lado había cosas que me encantaban y pero sentía que nunca alcanzaba como un entendimiento porque no, era tan complejo, es tan hermoso, ¿no? Pero tan complejo el mundo de los simbólicos, en tradición, en este caso budista. Y, y bueno, finalmente con Juan Manuel en ese curso, que era una práctica, un curso pensado en lo secular, como que ahí me encajó muy fácilmente y toda esa fuerza que valió la pena también es como que y se organizó. Y bueno, y en mi entendimiento, en mi experiencia personal, fue como muy importante poder sentir de que hay una manera de sistematizar esta práctica y que no sea religiosa o tradicional no tiene menos valor, digamos. Claro, Y entonces Dalai Lama, de hecho, en este libro él aboga por, por decir, yo soy budista, ¿no? Pero esto debe estar al alcance de todos, incluso siendo ateo o de la sí, religión que cada uno sea. tal cual. El Dalai Lama y como incluso más allá del libro, ¿no? Es una labor que viene haciendo desde hace muchos años y también incentivando a grandes pensadores y científicos y demás a unirse a esa posibilidad y, y creo que movido realmente por esa capacidad inmensa y que tiene un ser tan maravilloso como es él de moverse desde el amor. Entonces, la invitación siempre es desde ese lugar de poder brindar herramientas y acercarlas realmente hacia todos los seres, sin distinción. Entonces, Pero
religioso, ¿no? Como no es que hay algo mejor o peor, sino que, bueno, Con muchísimo respeto, porque incluso él se ha ido reuniendo a lo largo de años con todos los líderes religiosos de todo el mundo y de todas las religiones, de todas las tradiciones, y me parece como una manera de expresar y de demostrar esos gestos tan valiosa, ¿no? En un mundo en donde todo parecería que es a partir de las divisiones o de lo sectario o del comprender que hay una manera de entender la forma de ver la realidad. Y bueno, creo que lo que él hace es permanentemente decir no hay una sola forma, nos une la misma intención, que es transformarnos, ser mejores seres, tener mejores pensamientos, mejores emociones, poder alcanzar la mejor realmente forma que podamos tener en esta experiencia de vida y ser realmente mejores seres humanos. mm, sí, sí, creo que es el motor, ¿no? Él dice de poder ayudar a la mayor cantidad posible de personas, de aliviar el sufrimiento humano, y bueno, tenemos que trascender esas divisiones. Claro. Eh, entonces, bueno, me parece como un mensaje muy inspirador y habla, ¿no? de que las herramientas que el budismo tiene en relación a la meditación pueden ser muy valiosas en un mundo secular, en alguien que no necesariamente esté involucrado en una religión. Incluso dice, hay mucha gente que es huérfana de la religión, que no, Ujú. son ateos, ni siquiera, y, cada vez hay más, porque ha habido una crisis histórica en relación a eso, cada vez hay más personas donde no se sienten identificadas en Ujú. una religión, y justamente a ellos también es importante poder darles una Sí, orientación. y también tener como esa mirada de que el crecimiento espiritual o el desarrollo de la vida espiritual no significa lo mismo que lo religioso. Entonces, esa distinción me parece como importante. Sí, que a veces se confunde o pareciera todo lo Ujú. mismo. Bueno, porque el lenguaje, ¿no? Tiene eso, Claro. si no desmenuzamos un poco, plantea bueno, lo religioso claramente desde un lugar con todos los rituales Ujú. y con todas sus cuestiones específicas, y lo espiritual como un camino del cultivo del buen corazón. Ujú. Entonces, lo religioso tiene que tener, obviamente, ese camino espiritual, pero lo espiritual Claro. no necesariamente tiene que tener ese marco religioso. Claro, claro. Y cómo influye en estas prácticas y, bueno, y el curso en particular que has creado y que nos estás presentando en la salud de las personas. Bueno, en parte de este trabajo que Dalai Lama hace, que para mí fue muy inspirador y revelador, él, sí, más o menos hace 40 años empezó a, a trabajar con científicos de diferentes ramas, incluida la psiquiatría, la salud, medicina, la psicología, y ese trabajo de investigación y de diálogo entre el budismo tradicional y todo este mundo de la ciencia, bueno, fue dando frutos de muchos diferentes tipos de trabajo, autores, líneas de, de pensamiento, que a mí me parecen sus referentes más importantes, autores muy, muy interesantes y que me apasiona como seguir su tarea. Y uno de ellos es Richard Davidson, eh, que, que, bueno, realiza un trabajo que a mí me fascina, que además cruza en el campo de la salud y la educación, él trabaja en esos dos campos. eh, y, y bueno, eh, lo científico es como el que le da ese marco de comprobación, que es lo que el AMA inteligentemente también ha hecho, decir, bueno, esto nosotros lo sabemos hace 2500 años, que hace bien a la salud, que tiene un montón, bueno, todos los beneficios que uno puede leer por todos lados que tiene la práctica de la meditación, pero la ciencia nos viene, el mundo occidental es como
no lo conoce es como darle ese marco de comprobación científica que claro. da de alguna manera en nuestro pensamiento una cierta aval Claro, a de través también del avance, ¿no? De la tecnología, el avance de la ciencia, cómo hoy se puede comprobar a través de métodos científicos estas comprobaciones que se han hecho miles de años desde lo sutil, desde lo que no tenía que ver con eh, una, un estudio que garantizara que eso era así, sino que la experiencia simplemente daba su respuesta y no hacía falta esa comprobación, pero bueno, sobre todo para el mundo contemporáneo y para el hombre occidental en general, el hombre y la mujer occidental, es un valor, ¿no? Sabemos que somos mucho más mentales y que, bueno, este lenguaje o esta posibilidad también, como decíamos, acerca a, a estas herramientas y a estas técnicas y las vuelve tal vez de un acceso eh, a partir de comprender que, bueno, que no hay algo misterioso o como incomprensible, sino que, bueno, hay una explicación, hay un aval y todo eso también ayuda a la comprensión, al entendimiento. sí, como creo que a mí me pasaba, ¿no? Como dentro del círculo por el que en general me movía, como por ejemplo en defensa del arte, por ejemplo, de lo terapéutico que es el arte, o lo terapéutico que puede ser una práctica como el yoga o la meditación. Y, y es como, nosotros sabemos que hace bien solo practicarlo, Claro. ¿no? Claro, lo sabemos porque lo sentimos, porque lo experimentamos. Claro, Después por uno, ahí en por, claro, incluso cuando empezamos a practicar lo empezamos como a notar y muchas de los que luego decidimos estudiar tiene que ver con eso, con poder entender, a ver, ¿y qué es lo que está atrás de esto que tan bien me hace? sí, sí, y ahí a veces siento como enojo, ¿no? De decir, o sea, ¿por qué yo tengo por qué hay que darle un aval científico a algo que es obvio que el arte hace bien o que el yoga hace bien, ¿no? Ujú, Porque hay por esta línea que se divide de pensamiento y como cuestiona que por qué tenemos que dar una explicación a algo que es como tan evidente, ¿no? ujú. Y es como, para mí es bienvenido, o sea, maravilloso, si además podemos Suma, claro, eh, una explicación muy certera con las investigaciones que son muy serias, y muchas a veces no lo son, como en todo campo de claro, pensamiento, pero muchas son muy serias y creo que está buenísimo que este material exista y que se hagan mediciones y cosas concretas donde se pueda tener más certezas, ¿no? ujú, Y se abran más preguntas y muchas más claro. diálogos para seguir construyendo. Tal cual. Y Romy, en este sentido, y hablando de un buen corazón, que me parece como lo fundamental y lo inicial para propiciar, digamos, a partir de la práctica y del desarrollo de estas técnicas, realmente poder llegar a estados meditativos partiendo de un buen corazón, de una buena, de tener claro, digamos, que, que si nosotros no resolvemos, digamos, situaciones como mucho más fundamentales, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con no dañar a otro, con realmente querer beneficiar y empezando por uno, después a los que tenemos cerca, ir haciéndolo cada vez más expansivo.
si no nos acostumbramos a tener como una forma de sentir que tiene que ver con la compasión, con el entendimiento, seguramente a la hora de sentarnos a meditar, bueno, va a ser muy difícil porque nuestra mente va a estar acostumbrada a un condimento en donde, bueno, lo que tiene que ver con, con situaciones de desencuentro, de enojo, de automatismo que por ahí nos impulsan o somos arrastrados por nuestras emociones y demás. O sea que como cultivar estas emociones que de alguna manera van propiciando ese estado que nos permiten en algún momento, bueno, realmente alcanzar estados de meditación. Y también como comprender que la meditación es algo que surge, no es algo que, si bien lo que enseñamos son herramientas, esa capacidad, esa posibilidad está dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo, si tuvieras que definir, y un poco volviendo a este autor que te ha inspirado, que nombraste, Richard Davidson, eh, ¿cuáles son esos pilares que se proponen como esenciales? Bien, primero vuelvo un poquito atrás en relación a esto que hablabas, ¿no? De partir de un buen corazón. El problema que ha surgido, o que yo veo que ha surgido un poco con la meditación circular, es que al sacar de su raíz religiosa, Ujú. eh, en un punto también se ha creado como una línea de trabajo desprendida de cierta visión ética o espiritual, y se ha puesto la mente en un lugar de eficacia, eh, Claro, tal cual. entrenada para ser más eficaz, para estudiar mejor, para trabajar mejor, para rendir Sí, más. para rendir más, exacto. ¿Eh? Tal cual, sí, sí, Pero no tiene una pregunta atrás de qué tipo de vida llevamos, podemos ser más eficaces para un montón de cosas. De la línea, claro. de hecho, se utiliza Ujú. mindfulness, que es como el título más que podemos pensar, ¿no? Como la meditación secular que se ha propagado más en Occidente, Sí, eh, que se aplica en un montón de campos muy interesantes. De hecho nació en el campo de la salud, pero después se ha ido trasladando a otros campos, ujú. y incluso en entrenamientos militares o policías, desde un lugar no de defensa, sino para ser más eficaces en la guerra. Entonces, Ujú. bueno, cuando se descontextualiza una herramienta religiosa o tradicional, también tiene esos peligros de vaciarse de sentido. Y Ujú. en esa línea de trabajo es donde creo que hay que tener alerta y estar como decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de mi práctica? Exacto, Que puede ser simplemente, bueno, estoy estresado y necesito, esa es la puerta de entrada, pero bueno, todos tenemos como, y me parece súper válido. Ahora, si está en función de tener una vida más ambiciosa, más a ver cómo puedo rendir más para tener planes que no son sí, tan o para manipular, para sí, manipular tantas o para, sí. cosas, sí. Entonces, bueno, en ese sentido sí es muy importante la división. Y Ujú. bueno, y ahí Richard Davidson a mí me gusta mucho porque en estas líneas de trabajo, las ciencias diferentes que se han hecho de la meditación circular, él propone parte de cultivar estas cualidades, ¿no? Y un poco parte también dice, siempre cuenta como que ha sido como un desafío que Dalai Lama le hizo, y, Sí, y siempre dice fue como lo mejor que me pasó, como cuando me dijo me quería morir y fue lo mejor que me pasó, porque él le dijo, bueno, ya me dieron como lo bien que, como el impacto que tiene el estrés, la meditación para aliviar el estrés y para la salud, y eso está muy bien, pero ahora me gustaría, si ustedes se animan, a que puedan también demostrar científicamente el impacto que tiene cultivar un buen corazón, la bondad, la compasión eh, en el mundo, o sea, desde la práctica meditativa, sin tener un marco religioso, desde el mundo claro. científico. Y entonces él tomó como premisa eso,
y empezó como a trabajar en ese sentido, y siempre dice que es lo más hermoso que le puede haber pasado, ¿no? Porque se ancló directamente entonces en ese marco del que hablamos, que a tal veces por cual. ahí en lo secular se va perdiendo, ¿no? Y ahí también me trae esto que estás diciendo, la importancia de que puede tener hacia el futuro también de las nuevas generaciones, ¿no? Si se consolida y si estas herramientas son realmente tomadas en cuenta con el cuidado que merecen y de la forma responsable, eh, imaginemos sociedades donde realmente se cultiva un buen corazón. Qué, qué auspicioso, ¿no es cierto? Y claro, sí, sin duda. Ujú. Solo en la convivencia, sino en el impacto de eso, ¿no? De tener una vida con sentido, con más salud, es algo maravilloso y como siempre hablamos, es algo que está al alcance de todos y que puede pensarse desde un lugar preventivo, porque vivimos en un mundo donde siempre estamos corriendo atrás de las patologías Claro. mentales o físicas, y qué importante educar a las futuras generaciones en evitar llegar a esas situaciones y que desde pequeños tengan herramientas para ir construyendo una vida menos compleja, no en el sentido de que la vida va a ser siempre compleja, pero como uno lo puede ir eh, con herramientas llevando desde un lugar más sano, ¿no? Sí, poder hacer elecciones saludables, ¿no es cierto? Desde el conocimiento, desde poder autorregularse, aprender, tener esas capacidad de realmente tomar las riendas de nuestras vidas. ¿Y cómo se organiza el curso? Contame. ¿Cómo Bien, está bueno, hablamos pensado? de los 4 pilares y los Ah, tomé sí, como sí, nos falta. eh, o sea, son esos 4 pilares, es un lenguaje muy natural para todos nosotros, pero al mismo tiempo tiene un anclaje muy preciso con la práctica budista, entonces me gusta mucho esa síntesis que hace. Él habla del primer pilar de la conciencia, como puerta primera y de llave para poder decir, si no hay conciencia, es como que estamos con los ojos vendados. Ujú. Entonces, conciencia de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, es como, bueno, primero necesitamos abrir los ojos, sería como el primer punto. Un Después se despertar. propone la conexión, que el budismo podríamos pensar, ¿no?, en la interdependencia, Ujú. eh, y la conexión con uno mismo y con los demás, pero bueno, un poco más, un poco en los demás. Yo ahí porque hablan también de que están investigando como un quinto pilar, de estos 4 que ya tienen como un trabajo de muchos años hecho, el quinto pilar, que sería el gozo o la alegría, ¿no? O la gratitud. Pero bueno, como es la ciencia, es como que hay estudios y para recién ponerlo, ¿A qué llamamos gozo? ¿Cómo lo... todo, Ah, no, claro. sin duda es el primer Difícil, difícil de definir y de medir. Sí. eh, y Y yo tan quise sutil, incorporar, ¿no es cierto? digo, no voy a Tan esperar que nos sutil. digan que sí. Claro. Que mi experiencia es tan fuerte y tan importante para mí ese pilar que digo, bueno, ya que está nombrado y lo están proyectando como lo están estudiando, bueno, yo me adelanto a que digo, sí, sí, para mí es importante y lo metí dentro del programa. Entonces yo el segundo pilar propongo la gratitud, eh, Ujú. dentro de ese potencial que ellos todavía no pusieron. Y después el tercero que propongo en el curso es la conexión, pensada eso como para uno mismo y con los demás, y el impacto que tiene, ¿no? Pensar desde un montón de lugares qué significa estar conectados, el dar, el recibir. eh, y, y el cuarto es el propósito, ¿no? El sentido de la vida, el sentido de la práctica. Ujú. En yoga llamamos el sankalpa, ese propósito individual,
Sí, cuál es nuestra intención, qué nos lleva a practicar, cuál es la búsqueda. Bien, sí, exacto. Y entonces, Y Romy, cada clase corresponde, porque el formato del curso son 4 encuentros, ¿no es cierto? Son 4 clases. sí, Y sí. cada clase abordás estas temáticas, estos Sí, las pilares. abordo en el marco teórico y me gusta mucho apoyarme, bueno, en lo corporal, un poco porque también en esta práctica más como específicamente en mindfulness y pensando mucho también en lo tradicional, es como una conclusión mía que voy, bueno, lo corporal sabes que es como un tema central, entonces Claro. eh, primero, en lo que es mindfulness hay muchísimas prácticas de conciencia corporal. Ujú. Nosotros en muchos años en yoga, de percepción, ¿no? De sentir al cuerpo, de utilizar las Sí, sensaciones sentidos como, como parte de la práctica. Entonces, como algo muy importante, no es algo abstracto, solo mental. exacto. El cuerpo, Claro, es una realidad aprensible que tenemos y en ese sentido muy práctica para introducirnos, como herramienta. claro, me parece como una entrada muy importante y muy clara, porque el cuerpo nos da esa verdad, ¿no? Sí, Como si te rascas, te rascaste, o sea, se sí, ve. La mente tiene sí. esa cosa abstracta que nos hace como confundir a veces. Y después en lo tradicional es como que, claro, dentro del poco acercamiento que tuve y de las cosas que, no sé, películas o algunas cosas que me gusta investigar, en realidad el cuerpo está permanentemente en los rituales, Ujú. ¿no? O en todas las cosas que se hacen como, como preparar el altar y un montón de cuestiones que son como muy técnicas, muy detallistas, pero que terminan siendo eh, movimientos y un compromiso del cuerpo que tiene que estar Ujú. afinado, tiene que estar conectado para poder hacer eso, porque si no, no sale, ¿no? Cosas muy repetitivas, eh, como incluso los ejemplos también que se hablan, ¿no? De limpiar un templo, es un acto meditativo para un monje y no es algo como, ah, bueno, tengo que limpiar, me toca limpiar, sino que es Claro. el acto de purificar también y todo lo que implica, pero al mismo tiempo hay un gesto súper cotidiano que es barrer, ¿no? Ujú, Eh, ujú. y a mí me parece que como nosotros vivimos en un mundo que cada vez el cuerpo está menos expuesto, porque cada vez estamos con más comodidades en este mundo moderno, Sí, en relación, la naturaleza siempre se expone a que el cuerpo tiene que estar ahí vivo, juntando los tarros de agua, prendiendo el fuego, ¿no? claro, claro, Un poco claro. ancestral, no solo Sí, del budismo, todas si uno piensa también en nuestras culturas originarias. Entonces el cuerpo está presente en los rituales y entonces me parece como importante como volver ese cuerpo sensorial para entrar a ese mundo mental y espiritual entonces bueno, hago pequeñas propuestas que puedan llevar a ese lugar más concreto así que desde el movimiento la propuesta es cultivar o desarrollar o ir como incrementando el abanico de registro, de percepción, de propiocepción y que esto sea como un terreno, un sí, preparar. sí, un preparar y una experiencia donde realmente puedas comprender en ese momento que el cuerpo está ahí y que Ujú. ¿no? Desde, ya te digo, las propuestas son muy cortitas, por ahí las cosas un poco más largas tienen que ver con la explicación, porque creo que el entendimiento es muy importante, porque cuando uno va Sí, comprendiendo intelectualmente, dice, ah, bueno, hago esto, tiene sentido, porque sí, encuentro, ¿no? Si no lo hago porque, no sé, porque me dicen que hay que hacerlo, y en eso se cae, ¿no?
puntos, O sea que una cosa. también va generando también como momentos de teoría, donde hay una explicación de lo que propones y por qué. Sí, sí, es un poco, sobre todo, es la idea, esto, la teoría que va acompañada con pequeñas prácticas, que no es una teoría desde un lugar complejo, sino un lenguaje que pueda cualquiera entender, pero sí que para poder tener un horizonte, ¿no? De decir, Ujú. bueno, lo voy a hacer desde este lugar, Claro, porque claro. ya te digo eso, como un acto de fe, bueno, tengo que meditar, porque si no Sí, ponerme sí, en este sí. lugar. eh, y eso Sí, acompañado, ya te digo. y claramente también ahí, bueno, se introducen muchos prejuicios que muchas veces, de nuevo, ¿no? Ha habido también como todo un apoyo o de generar como un marco de qué es la meditación y bueno, hay mucho desencuentro ahí también. Entonces, creo que el poder apoyar desde explicaciones sencillas y desde cosas muy cotidianas, ahí es donde tiene el valor de poder acercarse a cualquiera, incluso a cualquier persona que no haya tenido nunca experiencia en este sentido. Vos lo Sí, para mí, planteás para principiantes completamente y para también para personas que hayan tenido, sí, alguna experiencia, pero que quieran seguir ahondando y profundizando y sí, conociendo un para poco más. mí es como para mí la primer puertita y es tan Sí, inmenso este mundo que para mí mi aspiración mayor es decir, bueno, alguien que no tiene experiencia y que no sabe ni por dónde y que le resulta algo como muy complejo porque hay muchas escuelas, muchas líneas de trabajo, bueno, como poder tener una primera experiencia ordenada y ujú, amigable, digamos, pero claro. sin puesto despejar de como la motivación de que es un mundo enorme y que Y a ver si volvés. es algo mucho más amplio. eh, Claro. y quien Sabés ya que tiene cuando, experiencia, sí, se cortó un como refrescar poquito, se te cortó un poquito. en el final de, Sí, que hablabas del que ya tiene experiencia. y que ya tiene experiencia es como volver a esos pilares iniciales y refrescar, porque también me pasa con muchos pacientes y alumnos como, ay, sí, hice un curso hace 1000 años, pero la verdad que después dejé la práctica, o no sé, no me acuerdo, no sé cómo hacer. Entonces como, Claro, bueno, cómo sumar realmente lo aprendido a la vida, cómo hacer de esas herramientas que realmente surjan en lo cotidiano y tenerlas al alcance, que no queden como algo que hice en algún momento, bueno, y está ahí como si fuera separado y como si la práctica no fuera la vida misma, ¿no? Como si tuviéramos que, bueno, a ver, me he visto de práctica y ahora es el momento. Y sabemos que eso no ocurre así, porque estamos hablando y incluso puntualmente esta propuesta habla eh, de que sea para seres con vidas que no tienen que ver con estar retirados del mundo. Entonces, poder realmente tener al alcance esas herramientas y que sean factibles de ser aprendidas e incorporadas, sobre todo eso, que realmente las podamos incorporar a la vida. alternarlas, porque si no, no tiene ningún sentido. Y por eso la invitación realmente es que la vida cotidiana, y eso es como un convencimiento que tengo, es un espacio de práctica y hasta, por lo menos en el mundo en que vivimos, es absolutamente posible. Y, y es o sea, no es que uno tiene que esperar el momento o Exacto. cuando esté más tranquilo, cuando tenga menos trabajo o cuando no se me vaya de vacaciones, sino que la vida cotidiana con toda su complejidad que tenga para cada uno es el material para trabajar estos
como estas herramientas. Es lo más exacto. propicio, más o menos es lo que yo creo y lo que yo practico. Entonces yo nombro, podemos nombrar la práctica como formal o informal. Y a veces la gente, hay un mal entendimiento de que, bueno, la práctica formal es lo único que, es lo que, bueno, es Claro, lo serio. Yo claro, tengo claro. 10.000 horas de meditación, yo medité 20.000 horas, o no, hay Sí, o efectivamente, me fui a un retiro y entonces así, y con tal postura o con tal cosa. o la frustración de que, ay, no, no me siento ni 5 minutos y no me aguanto. Entonces, Ujú, creo que lo más importante es ser muy honestos con que lo que uno pueda hacer sea verdadero, sea exacto, sincero, y muy pequeño si es muy pequeño, y que va creciendo, pero va a ir creciendo desde esa aceptación, de esa honestidad, y ujú, si en tu corazón vas viendo de que eso se va nutriendo y va calando en tu sentir, naturalmente va a ir siendo cada vez más amplio, con claro. estrategias, obviamente, con herramientas, con ayuda, pero es la vida cotidiana. Entonces, en la práctica informal, yo muchas veces les digo, empezar con la práctica informal, porque ahí no hay excusas, ahí todos podemos estar ya. Claro, Entonces, no te puedes sentar ni un minuto en la práctica formal, no hay ningún problema. Para mí es como no es el ideal. Lo ideal es empezar, es hacer algo por uno mismo y uno siente el deseo de cambiar. Entonces la práctica informal siempre tiene como posibilidades, porque todo en el día uno puede estar permanentemente entrenando o pensando algo en relación a eso que quiere hacer. Y sí, de después, alguna manera también te expone a reconocer cuál es ese punto de partida. ¿De qué hablamos cuando hablamos de, bueno, practicar con lo que tengo? Y el poder entender qué es lo que tengo, qué estoy transitando, en qué proceso estoy, cómo me observo, y ya eso ya es un montón. un Poder montón. hacer hincapié ahí y bueno, y empezar entonces a generar un hábito desde una autoobservación y desde algo verdadero, con lo que tenga, con lo que soy hoy, con lo que me está pasando, a partir de ese material incluso. Sí, y creo que la práctica informal, que está devaluada, y yo la pongo, la evalúo, puede ser una llave para después empezar a generar ese espacio más formal, Claro, cuando se hace tan difícil, ¿no? Depende también de las experiencias de cada uno, que estoy hablando del público, de las personas que están como que sienten deseo y se sienten como muy lejos, ¿no? alejada. Y También cuando, es sincero deseo, ¿no? Que sí, tiene que ver como de querer aprender algo, de querer estar interesado, pero claro, lo ven lejos. Yo digo, sí, 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 sí. Cuando vos hablas de dificultad, si tuvieras que nombrar cuáles son los principales obstáculos que surgen a la hora de comenzar con una práctica meditativa, ¿cuáles pueden y, ser? y bueno, hacerse el hábito, ¿no? Ujú, Hacerse el espacio de la práctica formal, por eso digo, es el primer obstáculo generalmente. Empecemos con la práctica informal porque vas a ir sintiendo el sabor de, ujú, de todo esto, entonces después ese espacio lo vas a ir a defender un poco más, ¿no? Y después, creo yo, la disociación entre esa vida, eh, como entre nuestra vida y la práctica, ¿no? claro, Como si tengo intenciones de cultivar todo esto, tengo que también empezar a elegir en mi vida un poco más conscientemente qué estoy haciendo, y en esto de no hacer daño a los demás, que es algo parece tan tonto, desde la pero acción, desde el pensamiento, desde como, las como todo emociones, lo que hacemos con nosotros mismos muchas veces, con elecciones inconscientes, eh, claro, y bueno, entonces en eso, empezando con uno mismo ya es un montón, y siendo más consciente en elegir mejor para nosotros mismos, ¿no? Desde la alimentación, los vínculos,
cómo empezamos a tener ese espacio posible de libertad de elegir la vida que queremos. Y entonces, esto lo Excelente. que cuando te sentás, si no, es como, bueno, estoy todo el día haciendo cosas que no son beneficiosas ni para mí ni para los demás, y después lo quiero aliviar con sentarme a meditar, y bueno, va a ser difícil, ¿no? Va a ser Entonces, difícil. Claro. No, pero estoy viendo que nos quedan 8 minutos, entonces vamos a aprovechar como para contar bien la estructura y cómo, de qué manera se ofrece el curso. Son entonces 4 encuentros, 4 clases, con estos focos puestos en los distintos pilares que incluyen parte de teoría, de movimiento, a partir de ir preparando el cuerpo y ponerlo disponible. En esto de preparar el cuerpo también pensaba cuántas veces una de los obstáculos como muy fuertes son creer que hay que meditar en una postura en particular, cuando sabemos que, bueno, en Occidente nuestros cuerpos son diferentes y hay realmente mucho obstáculo ahí en pretender estar en una determinada postura, e incluso muchas veces personas que hasta se lesionan o se lastiman por querer estar en una forma particular. Así que eso también me parece valioso nombrarlo y comprender la importancia de respetar y de no generar ese estado de violencia, ¿no? Sin, también eso habla de cierta, o del no respeto hacia uno mismo. Y entonces, bueno, ¿cuánto dura cada clase, cada encuentro? 60, 65, no más de 70 minutos Y cada entonces clase. se ofrece grabado, alguien puede ir viéndolo, tomándolo, practicándolo, también en los espacios disponibles, en el momento que se pueda, y volver a practicar, volver a verlo, volver a intentar comprender. O sea, es algo que se puede volver a escuchar, a ver y experimentar. Sí, sí, la idea están grabadas, que pueda cada uno masticarlo. En la tradición dicen que una clase deberíamos escucharla 3 veces por lo menos, como para empezar a comprenderla. Entonces esto, aprovechar esto de lo visual y de que tenemos acceso a cosas grabadas para poder volver muchas veces, creo que en este como explosión de información que tenemos, también está bueno decir, bueno, me comprometo con algo, lo que sea que cada uno elija, Claro, estar y meterse ahí, porque si no estamos 2 minutos acá, 1 minuto allá, y es como una ensalada. totalmente. Entonces, bueno, Sí, porque además como hablábamos, esto de cultivar distintos tipos de mente, o sea, si nosotros estamos todo el tiempo generando situaciones de saltar de una cosa u otra, bueno, nuestra mente se va a acostumbrar a eso, y después vamos a aprender a sentarnos y pretender meditar cuando le dimos un alimento de todo lo otro. Entonces, bueno, esas contradicciones también pesan, ¿no? A la hora de después poder sostener una práctica. sí. Así que bueno, son grabadas, y después hay una parte que siempre tengo disparadores de textos para que me encantaría que vayan corriendo a buscar algunos textos, porque la idea Genial. es estar. Bibliografía recomendada, apoyo. Y después vos eh, mantenés algún intercambio si surgen preguntas, por supuesto, devoluciones, acompañamiento, sí, que es muy importante porque fundamental. el diálogo, ¿no? Que surgen preguntas o la experiencia personal donde uno le pasa algo determinado y Claro, claro, un espacio súper valioso porque eso va a ocurrir y tener la posibilidad de compartir, de interactuar y de generar este vínculo me parece absolutamente imprescindible. Yo quiero decir que después la dimensión poética, que para mí es muy importante, canciones y que también poesías, dice Marina. hay Marina que una referencia. ya estuvo participando de las clases,
Perdón, Rami, que te interrumpí, pero claro, les quería contar que los alumnos que están siguiendo las clases de la higuera han recibido ya las 2 primeras clases y bueno, y Marina es una de ellas, así que ahí nos aporta esto de canciones y poesía. Qué alucinante poder sumar la poesía. Sí, porque creo que es un lugar, el arte y la poesía, que obviamente tienen una relación con esto Con lo con simbólico, elegí cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Pero que claro, nos hace comprender desde otro lugar también, que no sea todo el bagaje teórico, sí, después no la parte de la experiencia por las meditaciones guiadas, pero la poesía siempre creo que nos abre esta como exigencia de abrir la cabeza y entregarnos del corazón a una dimensión que es totalmente como misteriosa, ¿no? Como tal cual. Es una alcanzable. comprensión que incluye una apertura y es como, vos lo nombraste en algún momento, es un despertar, es como algo que estaba ahí y que de pronto nos damos cuenta que se corre un velo, que como tantas veces hemos pasado por situaciones en ese sentido, ¿no? De que algo, una palabra, una imagen nos propone que a lo mejor no había sido despertada desde otra perspectiva y ahí está, accesible para ser desarrollada y cultivada. Sí, sí, es como un ingrediente que a mí me encanta. Es muy pequeño, pero bueno, a veces eso, una frase, una semilla, por ahí tiene más impacto que en la mente o en el corazón de alguien. Depende por eso las sensibilidades también, ¿no? Hay Claro, gente que claro. es más mental, hay gente que necesita más, y por eso tratando de abarcar las diferentes maneras de aprender que tiene la gente en general, bueno, Buenísimo. como ponerle ¿no? Así que bueno, un poco eso. Y Buenísimo. bueno, Bueno, tenemos que cerrar para que no se nos baje de golpe la cortina y quedemos sin saludar. Entonces, bueno, les cuento para aquellos que estén escuchando que cualquier duda o lo que necesiten saber pueden mandarnos un mail o por mensaje privado y les contamos más en detalle. Y así que vamos a ir cerrando, Romy, esta charla. Siempre es un placer enorme. Dale, Gaby, escribinos y te mandamos la info. Eh, Poder siempre tener este compartir, este intercambio. Gracias por tanto y gracias a todos los que se estuvieron conectando. Gracias por el interés por siempre estas ganas de aprendizaje siempre son bienvenidas. sí, y bueno, gracias a todos que están por ahí acompañando, y a todos los alumnos de la Higuera que por ahí no están conectados, están siempre presentes. Y bueno, gracias Dolo a vos por la invitación y es un placer enorme poder aportar un granito de arena a toda la cantidad de cosas hermosas que se proponen en la Higuera. Y no me quiero olvidar también de recomendar el canal de YouTube de Santara Exit, donde también hay un montón de información. Sí, muchísimo, muchísimo, mucha información, enseñanzas, películas cortas, documentales, enseñanzas de maestros increíbles. Gracias a José que traduce toda esa información, esas enseñanzas, que es de un valor enorme, las traduce al español. Samsara Exit, busquen en YouTube, van a tener un material súper valioso, súper valioso. Para 3 o 4 vidas, Así que bueno, porque es enorme la cantidad de sí, material. inalcanzable, pero ahí sabemos que vamos a seguir en esta, en las que vienen, en Y todo lo que acá cultivemos segundo que aquí una hacia invitación, adelante. antes de que termine, una invitación para este sábado 21, una charla abierta y libre para quien quiera,
que la va a estar dando Lama Yurme, que lo conociste también, que él está en Portugal y él es anclado en la tradición budista y es un maestro, la verdad, para mí muy, muy valioso, y va a estar dando una charla cultivar la esperanza en tiempos de pandemia, así que para quien tenga ganas de sumarse a ese Zoom, es libre Bien. y ¿Cómo es participa. cómo es, Romy, tu usuario de Instagram? Así te preguntan por ahí. Ahí después lo dejo anotado, Zuka Martínez, y lo pueden ahí toda la info eh, para el que tenga ganas de sumarse, que les recomiendo mucho también. Genial. Bueno, buenísimo. Un beso Bueno, enorme, abrazos fuertes, gracias y gracias por estar ahí a todos y por sumarse. Hasta la próxima charla, al próximo encuentro. gracias a todos. Adiós. Chao, chao.